Sentir es el secreto. Sobre este libro. La versión original de esta obra fue publicada en el año 1951, Neville Landser Goddard 1905-1972. Fue una figura muy importante e influyente en el siglo XX. Sus enseñanzas estuvieron básicamente enfocadas en ilustrar la verdad psicológica de la Biblia y demostrar que los mensajes que allí se encuentran están referidos a la conciencia. En sus primeras conferencias y libros, Neville trató solamente con lo que él llamó la ley. Esto se refiere a la técnica de crear la realidad física con la imaginación. Al describir la ley, Neville relató a su audiencia historias personales en las cuales demostraba cómo solamente por el uso de su imaginación había cumplido sus deseos. Y asimismo, compartió numerosas historias de cómo otros también habían hecho uso de la ley. En este libro encontrarás las bases referentes a dichas enseñanzas y te mostrará la forma en que mediante el uso de la imaginación puede hacer que se manifiesten tus deseos. La imaginación es la puerta de entrada a la realidad. Asume que ya eres aquello que deseas ser, camina en esa asunción y se convertirá en un hecho. Ten sueños grandes y nobles y deja que el poder de Dios los convierta en realidad. Prefacio. Este libro se refiere al arte de realizar tu deseo, te da cuenta el mecanismo utilizado en la producción del mundo visible. Es un libro pequeño, pero no ligero. Hay un tesoro en él, un camino claramente definido para la realización de tu sueño. Si fuera posible llevar a la convicción a otro mediante argumentos razonables y detallados, ejemplos, este libro estará a la altura. Sin embargo, rara vez es posible hacerlo por medio de declaraciones o argumentos escritos, ya que el juicio suspendido siempre parece plausible decir que el autor fue deshonesto o engañado y por lo tanto sus evidencias estaban contaminadas. Por consiguiente, he omitido deliberadamente todos los argumentos y testimonios y simplemente desafío al lector de mente abierta a practicar la ley de la conciencia como se revela en este libro. El éxito personal resultará mucho más convincente que todos los libros que se podrán escribir sobre el tema. Neville. Capítulo 1. La ley y su operación. El mundo y todo lo que está dentro de él. Es la conciencia condicionada del hombre puesta en evidencia. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Por lo tanto, es la conciencia lo que debemos cambiar si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley, de la conciencia y el método de funcionamiento de esta ley te permitirá lograr todo lo que desees en la vida, armado con un conocimiento práctico de esta ley. Se puede construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única realidad, y no en sentido figurado, sino verdaderamente. Para que quede más claro, podemos asemejar esta realidad a un arroyo que se divide en dos partes, el consciente y el subconsciente. Con el fin de operar de manera inteligente la ley de la conciencia, es necesario comprender la relación entre el consciente y el subconsciente. El consciente es personal y selectivo, el subconsciente es impersonal y no selectivo. El consciente es el reino del efecto, el subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculina y femenina de la conciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e impresiona estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe las ideas y le da forma y expresión a ellas. Por esta ley, primero se concibe una idea y luego se impresiona la idea concebida en el subconsciente. Todas las cosas evolucionan de la conciencia y sin esta secuencia nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El consciente impresiona el subconsciente mientras que el subconsciente expresa todo lo que se ha impresionado sobre él. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdad
lo que la mente consciente siente como verdadero. Y por un modo conocido solo por él mismo, manifiesta las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder de imaginar y de sentir y de la libertad para elegir la idea que sostendrá, el hombre tiene el control sobre la creación. El control de su consciente se logra mediante el control de sus ideas y sentimientos. El mecanismo de la creación está escondido en lo más profundo del subconsciente. El aspecto femenino o matiz de creación, el subconsciente, trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho que ya existe dentro de sí mismo y en este supuesto procede a darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo sigue a su curso como un sentimiento y termina en la voluntad de actuar. Las ideas son impresionadas en el subconsciente a través de los sentimientos. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que se siente, pero una vez sentida, ya sea buena, mala o indiferente, debe ser expresada. El sentimiento es el único medio a través del cual las ideas se transmiten al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede fácilmente impresionar el subconsciente con estados no deseados. El control de los sentimientos no significa restricción o supresión de sus sentimientos, sino más bien la disciplina de uno mismo para imaginar y sostener solo sentimientos que contribuyen a su felicidad. El control de los sentimientos es muy importante para una vida plena y feliz. Nunca albergues un sentimiento indeseable ni pienses algo malo en alguna forma o modo. No insistas en la imperfección de ti mismo o de los demás. Hacerlo es impresionar el subconsciente con esas limitaciones. Lo que no quieres que te hagan a ti, no sientas que se lo han hecho para ti o para otro. Esta es toda la ley de una vida plena y feliz. Todo lo demás es comentario. Cada sentimiento hace una impresión subconsciente y a menos que sea contrarrestada con un sentimiento más fuerte de una naturaleza opuesta, debe ser expresada. El que sea más dominante de los dos sentimientos es el que se expresará. Yo estoy sano es un sentimiento más fuerte que yo estaré sano. Sentir seré es confesar que no soy. Yo soy es más poderoso que yo no soy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para ser manifestado, el deseo debe ser sentido como un estado que es, en lugar de un estado que no es. El sentimiento procede a la manifestación y es la base sobre la cual descansa toda manifestación. Ten cuidado con tus estados de ánimo y sentimientos porque hay una conexión ininterrumpida entre tus sentimientos y tu mundo visible. El cuerpo es un filtro emocional y lleva las huellas inconfundibles de tus emociones predominantes. Las alteraciones emocionales, especialmente las emociones reprimidas, son las causas de todas las enfermedades. Sentir intensamente algo malo sin decirlo o expresarlo, ese sentimiento es el comienzo del malestar, malestar en el cuerpo y entorno. No albergue sentimiento de arrepentimiento o fracaso. La frustración o desvío de tus objetivos resultan en malestar. Piensa con sentimiento únicamente en el estado que deseas manifestar, sentir la realidad del estado deseado y vivir y actuar sobre esa convicción es la forma de todos los aparentes milagros. Todos los cambios de expresión son provocados por un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino. Toda la creación se produce en el dominio del subconsciente. Lo que debes adquirir entonces es un control reflexivo del funcionamiento del subconsciente, es decir, el control de tus ideas y sentimientos. Casualidad o accidente no son las responsables de las cosas que te suceden, ni es destino predeterminado el autor de tu suerte o desgracia. Tus impresiones subconscientes determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no hace diferencia de personas. El subconsciente no tiene que ver con la verdad o la falsedad de tu sentimiento. Siempre acepta como verdad lo que se siente como verdad. El sentimiento es el dictamen al subconsciente de lo que se
declaró como verdad. Debido a esta cualidad, el subconsciente no hay nada imposible para el hombre. Lo que la mente del hombre puede concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe expresar. Tus sentimientos crean el patrón a partir del cual el mundo es moldeado, y un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. El subconsciente nunca falla en expresar lo que se impresiona en él. En el momento que recibe una impresión, comienza a trabajar en las formas de su expresión. Acepta el sentimiento impreso en tu sentimiento como un hecho que existe dentro de sí mismo, y de inmediato se pondrá a producir en el mundo externo u objetivo la semejanza exacta de ese sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias aceptadas del hombre, las expresa hasta el último detalle, ya sean o no beneficiosas. Para impresionar el subconsciente con el estado deseado, debes asumir el sentimiento que sería tuyo si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, debes estar preocupado solamente del objetivo en sí. La forma de expresión o las dificultades que encierra no han de ser consideradas por ti. Pensar con sentimiento en cualquier estado impresiona el subconsciente. Por lo tanto, si tú piensas en las dificultades, obstáculos o demora, el subconsciente, por su propia naturaleza no selectiva, acepta el sentimiento de dificultades y obstáculos como requerimiento y procede a producirlo en tu mundo exterior. El subconsciente es la matriz de la creación, recibe la idea en sí misma a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea recibida, siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente refleja la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir un estado como desesperanza o imposible es impresionar el subconsciente con la idea de fracaso. Ya que el subconsciente sirve fielmente al hombre, debe inferirse que la relación es la de un sirviente a un maestro, como fue concebido en la antigüedad. Los antiguos profetas lo llamaron el esclavo y el sirviente del hombre. San Pablo lo personificó como mujer y dijo: la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. Efesios 5:24. El subconsciente sirve al hombre y fielmente da forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene una aberración clara por la exigencia y responde a la persuasión en lugar de la orden, y en consecuencia se asemeja a la amada esposa más que al siervo. El marido es la cabeza de la esposa. Efesios 5:23. Esto puede ser no cierto para el hombre y la mujer en su relación terrenal, pero es cierto en el consciente y el subconsciente, o los aspectos masculino y femenino de la conciencia. El misterio cual Pablo hace referencia cuando escribió: este es un gran misterio, el que ama a su mujer se ama a sí mismo, y los dos serán una sola carne. Esto no es más que el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisible, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. El consciente objetivo o aspecto masculino es verdaderamente la cabeza y domina el subconsciente subjetivo o aspecto femenino. Sin embargo, este liderazgo no es el del tirano, sino del amante. Así que el asumir el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente es movido para construir la semejanza exacta de tu asunción. Tus deseos no son aceptados en el subconsciente hasta que asumes el sentimiento de tu realidad, porque solo a través del sentimiento una idea es aceptada en el subconsciente, y solo a través de esa aceptación subconsciente es siempre expresada. Es más fácil atribuir tu sentimiento a los acontecimientos del mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tus sentimientos. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja el interior. Como es dentro, es fuera. Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Juan
3:23, y el reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:21. Nada viene desde afuera, todas las cosas vienen desde adentro, del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que no sea el contenido de tu conciencia. Tu mundo es en cada detalle tu conciencia evidenciada. Los estados objetivos dan testimonio de las impresiones subconscientes. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdad lo que sientes como verdad, y porque la creación es el resultado de las impresiones subconscientes. Tú, por tus sentimientos, determinas la creación. Tú ya eres lo que quieres ser, y tu negativa a creerlo es la única razón por la cual no lo ves. Buscar en el exterior lo que nos sientes que eres es buscar en vano, porque nunca encontramos lo que queremos, encontramos solo lo que somos. En resumen, tú expresas y tienes solo lo que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene se le dará más. Mateo 13:12, Lucas 8:18, Marcos 4:25. Negar la evidencia de tus sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es el camino a la realización de tu deseo. El dominio del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es tu mayor logro. No obstante, debes alcanzar perfecto dominio de ti mismo y que a pesar de las apariencias sientas todo lo que quieres sentir. Utilizar el sueño y la oración como ayuda en la realización de tus estados deseados. Estos son los dos puertas de entrada al subconsciente. Capítulo 2. El sueño. El sueño, la vida que ocupa un tercio de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural al subconsciente. Entonces, es del sueño de lo que nos ocupamos ahora. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra son medibles por el grado de atención que le damos al sueño. Nuestro entendimiento y deleite en lo que el sueño tiene para otorgar hará que noche tras noche nos pongamos en camino a él, como si estuviéramos manteniendo una cita con un amante. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala sus instrucciones. Job 33. Es en el sueño y en la oración, un estado parecido al sueño, que el hombre entra en el subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados de consciente y el subconsciente se unen creativamente. El hombre y la mujer se convierten en una sola carne. El sueño es el momento en el cual el hombre o mente consciente se vuelve desde el mundo de los sentidos para ver a su amante o subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer en el mundo que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene ningún deseo de cambiar el consciente, el estado de vigilia. Lo ama tal como es y reproduce fielmente su parecido en el mundo externo de la forma. Las condiciones y los acontecimientos de tu vida son tus hijos formados a partir de los moldes de las impresiones subconscientes en el sueño. Están hechas a imagen y semejanza del sentimiento más íntimo que puedes mostrarte a ti mismo. Como es en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10, Lucas 11:2. Como es en el subconsciente, así también en la tierra. Lo que tienes en la conciencia cuando vas a dormir es la medida de tu expresión en los estados de vigilia, 2/3 de tu vida en la tierra. Nada te impide realizar tu objetivo excepto tu fracaso en sentir que ya eres lo que quieres ser o que ya estás en posesión de la cosa deseada. Tu subconsciente le da forma a tu deseo solo cuando sientes tu deseo ya cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado natural del subconsciente, debido a que todas las cosas vienen desde el interior y tu concepción de tú mismo determina lo que viene. Deberás sentir siempre el deseo cumplido antes de quedarte dormido. Nunca atrae de las profundidades de ti mismo lo que quieres, siempre atrae lo que eres y eres lo que sientes que eres y así también lo que sientes como verdadero de los demás.
Para ser manifestado entonces, el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser o tener o poseer el estado buscado. Esto se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. El sentimiento que se produce en respuesta a la pregunta ¿cómo me sentiría si ya realizara mi deseo? Ese es el sentimiento que debes monopolizar e inmovilizar tu atención mientras te relajas en el sueño. Debes estar en la conciencia de ser o tener lo que quieres ser o tener antes de quedarte dormido. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Todo su sueño está dominado por el último concepto de vigilia del ser. Por lo tanto, de ello se desprende que siempre debes asumir la sensación de logro y satisfacción antes de dormir. Vengan ante mí con el canto y la acción de gracias. Salmos 95, 2. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Salmo 104. Tu estado de ánimo antes de dormir define tu estado de conciencia al entrar en la presencia de tu amante eterno, el subconsciente. Él te ve exactamente como sientes que eres. Si mientras te preparas para el sueño asumes y mantienes la conciencia de éxito, sintiendo yo soy exitoso, entonces debes tener éxito. Acuéstate de espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo. Siente como si ya estuvieras en posesión de tu deseo y tranquilamente relájate en la inconsciencia. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Salmo 121, 4. Él da a su amado aún mientras duerme. Salmo 127, 2. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta por la que el consciente, la mente despierta, pasa a ser creativamente unida al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo mientras que el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre impresiona al subconsciente con su concepción de sí mismo. Qué hermosa descripción de este romance del consciente y el subconsciente. Es lo que se dijo en el Cantar de Salomón. Por la noche, en mi cama, busqué al que ama mi alma. Encontré a quien ama mi alma, lo abracé y no lo dejé ir, hasta que lo llevé a la casa de mi madre y dentro de la recámara de la que me concebió. Preparándote para dormir, siéntete a ti mismo en el estado del deseo realizado y luego relájate en la inconsciencia. Tu deseo realizado es el que buscas. Por las noches en tu cama buscas el sentimiento de deseo cumplido que llevarás contigo a la recámara de la que te concebió. Y el sueño o el subconsciente que le dio forma, este deseo también será expresado. Esta es la manera de describir y llevar a cabo tus deseos en el subconsciente. Siéntete en el estado de tu deseo realizado y tranquilamente quédate dormido. Noche tras noche debes asumir el sentimiento de ser, tener y presenciar aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca vayas a dormir sintiéndote desalentado o insatisfecho. Nunca te duermas en la conciencia del fracaso. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve como tú crees que eres, y ya sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente fielmente encarnará tu creencia. Como te sientes, así será la impresión que harás, y ella, la amante perfecta, dará forma a esas impresiones y creará las imágenes como los hijos de su amado. Tú eres todo justa, mi amor, no hay mancha en ti. Canción de Salomón 4:7. Es la actitud mental que se debe adoptar antes de dormir. Descarta la apariencia y siéntete que las cosas son como desearías que sean, porque ella llama las cosas que no son vistas como si las fueran y las no vistas como vistas. Romanos 4:17. Asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a la condición a que sean y que reflejen satisfacción. Las señales surgen, no proceden. La prueba de lo que eres seguirá a la conciencia de lo que eres, no lo precederá. Eres un soñador eterno, soñando sueños no eternos.
Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado sabiendo que nada es imposible para la conciencia. Comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que sea que la mente del hombre pueda imaginar, el hombre puede realizar. Todos los estados objetivos visibles fueron primero estados subjetivos, invisibles, y los hiciste visible al asumir el sentimiento de su realidad. El proceso creativo es primero imaginar y luego creer en el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar a menos que cambies tu concepto de él. Como es dentro, es fuera. Las naciones y también las personas son solo lo que tú crees que ellas son. No importa cuál sea el problema, no importa dónde está, no importa a quién involucra. Tú no tienes a nadie a quien cambiar excepto a ti mismo. No tienes ni oponente ni ayudante para traer el cambio dentro de ti mismo. No tienes nada que hacer excepto convencerte a ti mismo de la realidad del estado deseado. Los resultados seguirán para confirmar el cambio de creencia. Tan pronto tengas éxito en convencerte a ti mismo de la realidad del estado deseado, los resultados seguirán para confirmar el cambio de tu creencia. Nunca le sugieras a otro el estado que desearías verlo expresar, sino en cambio, convéncete a ti mismo que ya es aquello que deseas que él sea. La realización de tu deseo es lograda al asumir el sentimiento del deseo cumplido. No puede fallar a menos que falles en convencerte de la realización de tu deseo. Un cambio de creencia es confirmado por un cambio de expresión. Cada noche, cuando caigas en el sueño, siéntete satisfecho y sin mancha. Tu amante subjetiva siempre crea el mundo objetivo a imagen y semejanza de tu concepto de él, el concepto definido por tus sentimientos. Las 2/3 partes de vigilia de tu vida en la tierra corroboran o dan testimonio de tus impresiones subconscientes. Las acciones y los eventos del día son los efectos, no son causa. El libre albedrío es solo la libertad de elección. Escoge hoy a quién vas a servir mañana. Josué 24:15. Es tu libertad de elegir el estado de ánimo que asumirás, pero la expresión del estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos del hombre y de un modo conocido solo por sí mismo, da estas impresiones forma y expresión. Las acciones del hombre están determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión del libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, no es más que la ignorancia de las causas que le hacen actuar. Él se cree libre porque se ha olvidado del vínculo entre él y el evento. El hombre despierto está bajo la obligación de expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado él irreflexiblemente hizo impresiones en sí mismo, entonces déjenle comenzar a cambiar sus pensamientos y sentimientos, porque solo cuando lo hagan cambia su mundo. No pierdes ni un momento en arrepentimiento. Pensar con sentimiento en los errores del pasado es volver a infectarse. Deja que los muertos entierren a los muertos. Mateo 8:22, Lucas 9:60. Voltea a las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si ya fuera lo que deseas ser. Sentir un estado produce ese estado. La parte que juegas en el escenario del mundo está determinada por tu concepto de ti mismo. Al sentir tu deseo cumplido y en silencio, relájate en el sueño, te pones en el rol de estrella protagónica para ser interpretado mañana en la tierra, y mientras duerme estás ensayando y eres instruido en el papel. La aceptación del final da automáticamente los medios para su realización. No te equivoques sobre esto. Si mientras te preparas para dormir conscientemente no te sientes a ti mismo en el estado del deseo cumplido, entonces vas a llevar contigo la recámara de aquella que te concebió, la suma total de las reacciones y sentimientos del día, y durante el sueño se te indicará la manera en que se expresará mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre sin darte cuenta de que cada acción y evento del día está predeterminado
por el concepto de ti mismo cuando te quedaste dormido. Tu única libertad entonces es tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo te sientes y cómo reaccionas ante el drama del día. Pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya se han determinado, a menos que conscientemente y deliberadamente defina la actitud mental con la que te vas a dormir. Inconscientemente vas a dormir en la actitud de la mente compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción deja una impresión subconsciente y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de la acción futura. Las ideas envueltas en sentimiento son acciones creativas. Utiliza tu derecho divino sabiamente a través de tu capacidad de pensar y sentir. Tienes dominio sobre toda la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero seleccionando semillas para tu jardín. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da abundante fruto. Juan 12:24. El concepto de ti mismo, cuando concilias el sueño, es la semilla que cae en el suelo del subconsciente. Caer dormido, sintiéndose satisfecho y feliz, atraerá condiciones y eventos que aparecerán en tu mundo y que confirmarán esas actitudes de la mente. El sueño es la puerta al cielo. Lo que tomas como sentimiento lo llevas a cabo como una condición, acción o un objetivo en el espacio. Así que duerme en el sentimiento del deseo cumplido. Capítulo 3. La oración. La oración, así como el sueño, es otra entrada del subconsciente. Cuando oras, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado tu puerta, ora al Padre, el cual está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará abiertamente. Mateo 6:6. La oración es una apariencia de sueño, lo cual disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde el interior. La mente en oración está en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento logrado justo antes de dormir. La oración no es tanto lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. Marco 11:24. La única condición requerida es que crees que tus oraciones ya fueron atendidas. Tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. El momento en el que aceptas el deseo como un hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente, entonces, debes dar paso al deseo, esto es, sentir tu deseo realizado. El hombre perfectamente disciplinado está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única realidad, que las ideas y sentimientos son los hechos de la conciencia y son reales como los objetos en el espacio. Por lo tanto, él nunca alberga un sentimiento que no contribuya a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, el hombre indisciplinado encuentra difícil creer aquello que es negado por los sentidos y usualmente acepta o rechaza solamente basado en las apariencias de los sentidos. Por esa tendencia a confiar en la evidencia de los sentidos, es necesario dejarlos fuera antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que niegan. Cuando estés en el estado mental, me gustaría pero no puedo, mientras más intentes menos conseguirás dar paso al deseo. Nunca atraes aquello que quieres, siempre atraes aquello que eres consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia de tu deseo, todos los esfuerzos conscientes por contratar esa sugestión son inútiles y tienden a intensificar la sugestión. La oración es el arte de dar paso al deseo y no de forzar el deseo. Cuando tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, el sentimiento será el que ganará. El sentimiento dominante inevitablemente se expresará a sí mismo. La oración debe ser sin esfuerzo. Al intentar arreglar una actitud mental que es negada por los sentidos, el esfuerzo es fatal.
Para exitosamente dar paso al deseo como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar al sentimiento que produce el sueño. En tal estado relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y fácilmente siente la realidad del estado objetivo. Es un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir tus ojos, pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear ese estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si estás en una cama, acuéstate de espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo, cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente, estoy somnoliento, muy somnoliento, muy pero muy somnoliento. En breve tendrás un sentimiento de lejanía acompañado por una laxitud general y una pérdida de todo deseo de moverte te envuelve. Sientes un descanso placentero, cómodo y no deseas alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estás cómodo. Como este estado pasivo es alcanzado, imagina que has realizado tu deseo, no como fue realizado, sino simplemente el deseo realizado. Imagina en forma de imágenes lo que deseas lograr en la vida, entonces siéntete como que ya lo has logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos del habla, los cuales producen ser oídos en el estado pasivo de oración como pronunciamiento desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que posiblemente puedes necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas ayuda para dártelo. Es tuyo ahora. Llama a tus deseos a ser imaginado y sentido como cumplido. Como el final es aceptado, te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fallo, porque la aceptación del final te da los medios para ese final. Cuando emerges del momento de oración, es como si te movieras al final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostraran cómo se logró el final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, independientemente de cualquier secuencia anticlímax, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final ha sido perfectamente definido. Capítulo 4. Espíritu, sentimiento. No por voluntad ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Entra en tu espíritu del estado asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya fueras quien quieres ser. Al capturar el sentimiento del estado deseado, te liberas de todo el esfuerzo de hacerlo, porque ya es así. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente del hombre. Captura el sentimiento asociado con tu deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de la cosa que deseas, y tu deseo se manifestará. La fe es sentimiento. De acuerdo a tu fe, sentimiento te será dado. Génesis 1:27. Nunca traes aquello que deseas, sino siempre aquello que eres. Como un hombre es, así ve él. Porque el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mateo 13:12, 25:28, Marco 4:25, Lucas 8:18, 19, 26. Aquello que tú sientes que eres, lo eres, y te es dado aquello que eres. Entonces asume el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu deseo, y tu deseo debe realizarse. Entonces Dios creó al hombre en su imagen, en la imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Deja que esta mente esté en ti, la cual también estaba en Cristo Jesús, el cual, siendo en él forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Filipenses 2, 5, 6. Eres aquello que crees ser. En lugar de creer en Dios o en Jesús, cree que eres Dios o que eres Jesús.
El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Deberá ser aquel que cree como yo creo, las obras que yo hago, él también las hará. Jesús no encontró extraño hacer las obras de Dios, porque él creía que era Dios. Yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Es natural hacer las obras de uno que crees que eres, entonces vive en el sentimiento de ser el que desea ser y lo serás. Cuando un hombre cree en el valor del consejo que se le ha dado y lo aplica, establece dentro de él la realidad de éxito. Fundamentos. Neville, 1953. Con un tema tan vasto, es realmente una tarea difícil resumir en unos pocos cientos de palabras lo que considero las ideas más básicas sobre las cuales deberían concentrarse todos aquellos quienes buscan una verdadera comprensión de la metafísica. Haré lo que pueda en forma de 3 fundamentos. Estos fundamentos son autoobservación, definición de objetivo y desapego. El propósito de la verdadera metafísica es provocar un renacimiento o un cambio psicológico radical en el individuo. Tal cambio no puede tener lugar hasta que el individuo primero descubra el ser que él quisiera cambiar. Este descubrimiento solo puede hacerse mediante una observación acrítica de sus reacciones a la vida. La suma tal de estas reacciones define el estado de conciencia del individuo. Y es el estado de conciencia del individuo el que atrae las situaciones y circunstancias de su vida. Así que el punto de partida de la verdadera metafísica, en su lado práctico, es la autoobservación para descubrir las reacciones de uno a la vida, las reacciones que forman el yo secreto de uno, la causa de los fenómenos de la vida. Con Emerson, yo acepto el hecho de que el hombre se rodea con la verdadera imagen de sí mismo. Lo que somos, solo eso podemos ver. Hay una conexión definida entre lo que es externo y lo que es interno en el hombre, y siempre son nuestros estados internos los que atraen nuestra vida externa. Por lo tanto, el individuo debe comenzar siempre consigo mismo, es a sí mismo lo que debes cambiar. El hombre en su ceguera está bastante satisfecho consigo mismo, pero le disgustan las circunstancias y las situaciones de su vida. Él siente así sin saber que la causa de su disgusto no radica en la condición ni la persona con la que está disgustado, sino en su mismo ser que tanto le gusta. No se da cuenta de que se rodea a sí mismo con la verdadera imagen de sí mismo y que lo que él es, solo eso puede ver. Él se sorprende cuando descubre que siempre ha sido su propio engaño, lo que le hacía desconfiar de los demás. La autoobservación revelaría este engañoso ser en todos nosotros, y este debe ser aceptado antes de que pueda haber alguna transformación de nosotros mismos. En este momento, intenta notar tu estado interior, qué pensamiento estás considerando, con qué sentimiento te identificas. Debes tener siempre cuidado donde estás dentro de ti mismo. La mayoría creen que somos amables y afectuosos, generosos y tolerantes, comprensivos y nobles, pero una observación acrítica de nuestras reacciones a la vida revelará un ser que no es absoluto, amable y afectuoso, generoso y tolerante, comprensivo y noble. Y es este ser el que primero debemos aceptar y luego prepararnos a cambiar. El renacer depende del trabajo interior en uno mismo. Nadie puede renacer sin cambiar este ser. Cada vez que un conjunto de reacciones completamente nuevo entra en la vida de una persona, ha tenido lugar un cambio de conciencia, ha ocurrido un renacimiento espiritual. Habiendo descubierto a través de una observación acrítica de tus reacciones a la vida, un ser que debe ser cambiado, tú debes ahora formar un objetivo, es decir, debes definir aquel que te gustaría ser en lugar
del que verdaderamente eres en secreto. Con este objetivo claramente definido, durante tu día debes conscientemente notar cada una de tus reacciones respecto a ese objetivo. La razón de esto es que todos vivimos en un estado definido de conciencia, cuyo estado de conciencia es, como ya hemos descrito, la suma total de tus reacciones a la vida. Por lo tanto, al definir un objetivo, tú estás definiendo un estado de conciencia que, como todos los estados de conciencia, debe tener una reacción a la vida. Por ejemplo, si un rumor o un comentario frívolo puede causar una reacción ansiosa en una persona y ninguna reacción en otra, esto es una prueba positiva de que las dos personas viven en dos estados diferentes de conciencia. Si defines tu objetivo como un individuo noble, generoso, seguro y bondadoso, sabiendo que todas las cosas son estados de conciencia, tú puedes fácilmente decir si estás siendo fiel a tu objetivo, observando tus reacciones a los acontecimientos cotidianos de tu vida. Si eres fiel a tu ideal, tus reacciones se ajustarán a tu objetivo, porque te identificarás con tu objetivo y por lo tanto estarás pensando desde tu objetivo. Si tus reacciones no están en armonía con tu ideal, es una señal segura de que estás separado de tu ideal y solo estás pensando en ello. Asume que eres ese ser amoroso que deseas ser y observa cuidadosamente tus reacciones durante todo el día con respecto a esa asunción, ya que tus reacciones te dirán el estado desde el cual estás operando. Aquí es donde entra en juego el tercer elemento fundamental, desapego. Habiendo descubierto que todo es un estado de conciencia hecho visible y habiendo definido ese estado particular el cual queremos hacer visible, ahora nos ponemos en la tarea de entrar en tal estado, porque debemos movernos psicológicamente desde donde estamos hacia donde desearíamos estar. El propósito de practicar el desapego es separarnos de nuestras actuales reacciones a la vida y unirnos a nuestros objetivos en la vida. Esta separación interna debe ser desarrollada por la práctica. Al principio parece que no tenemos poder para separarnos de los estados internos indeseables, simplemente porque siempre hemos estado tomando cada estado de ánimo, cada reacción como algo natural y nos hemos identificado con ello. Cuando no tenemos idea de que nuestras reacciones son solo estados de conciencia de los cuales es posible separarnos, damos vueltas y vueltas en el mismo círculo de problemas, sin verlos como estados internos, sino como situaciones externas. Practicamos el desapego o separación interna para escapar del círculo de nuestras reacciones habituales a la vida. Es por eso que debemos formar un objetivo y constantemente observarnos con respecto a ese objetivo. Esta enseñanza comienza con la autoobservación. En segundo lugar, pregunta ¿qué quieres? Y luego enseña el desapego de todos los estados negativos y el apego a tu objetivo. Este último, apego a tu objetivo, se logra asumiendo frecuentemente el sentimiento de tu deseo cumplido. Debes practicar separarte de nuestros estados y pensamientos negativos en medio de todos los problemas y desastres de la vida cotidiana. Nadie puede ser diferente de lo que es ahora, a menos que empiece a separarse de sus reacciones presentes y a identificarse con su objetivo. El desapego de los estados negativos y la asunción del deseo cumplido deben practicarse en medio de las bendiciones y maldiciones de la vida. El camino de la verdadera metafísica está en medio de todo lo que sucede en la vida. Debemos practicar constantemente la autoobservación pensando desde nuestro objetivo y desapegarnos de estados de ánimo y pensamientos negativos. Si queremos ser hacedores de la verdad en lugar de simples oidores. Practica estos tres fundamentos y te elevarás a niveles de conciencia cada vez más y más altos. Recuerda, siempre es tu estado de conciencia lo que atrae tu vida. Empieza a escalar. Neville.
Desde ya, si se quedaron hasta el final, simplemente déjenme agradecerle de todo corazón por su apoyo. Lo único que le pediría sería manito arriba, suscríbanse al canal y dejen su comentario, qué les pareció o alguna sugerencia de algún libro que quieren que hagamos. Les saludo a su humilde servidor desde Uruguay, Michael, y esto es Educación Consciente, así que bendiciones para todos y nos vemos en un próximo audiolibro.